estudiantes nuevamente en línea. Hoy vamos a ver la parte aplicativa del diseño de intercambiadores de calor tipo serpentín. Vamos a ver la parte práctica. Bien, vamos a tomar un problema del libro de Richardson Coulson, Ingeniería Química, volumen 1. En el capítulo 9 tenemos el problema propuesto 24. Este problema indica lo siguiente. En un tanque de fundición de 1 metro de diámetro, o sea, el tanque tiene 1 metro de diámetro, equipado con un agitador de palas planas, el agitador es de palas planas, cuyo diámetro, el diámetro del agitador, 0.3 metros de diámetro, y está accionado a 2.5 Hz. 2.5 Hz. ¿Qué quiere decir Hz? Quiere decir revoluciones por segundo. En otras palabras, Hz es 2.5 revoluciones por segundo. Se nitra en forma continua tolueno a mononitrotolueno. La temperatura se mantiene en el tanque, se mantiene a 37 grados centígrados, haciendo circular 0,5 kilogramos por segundo de agua a través del serpentín de acero inoxidable de 25 milímetros de diámetro exterior y 22 milímetros de diámetro interior, doblado en forma de hélice de serpentín de 80 centímetros de diámetro. Bien, entonces tengo el intercambiador tipo serpentín. Las condiciones son tales que el material reaccionante en el tanque puede considerarse que tiene las mismas propiedades físicas que el ácido sulfúrico del 75%. Si la temperatura media del agua es 17 grados centígrados, calcules el coeficiente global de transferencia de calor de diseño U sub D. Bien, entonces tengo un intercambiador de calor tipo serpentín. Este es el serpentín. Es un tubo doblado en forma helicoidal, serpentín. Por el interior del tubo circula agua caliente, por el interior del tubo. Y en la parte externa tengo el nitrotolueno, como dice aquí. Mononitrotolueno, en la parte externa. Entonces tengo el mononitrotolueno. ¿Qué piden? Nos piden determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Para determinar el coeficiente global de transferencia de calor, debo hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua dentro del serpentín, HIO. Este coeficiente de transferencia de calor para el agua que fluye por el interior del serpentín. ¿Sí? Un coeficiente de convección para el agua. En la parte externa está el mononitrotolueno, la parte externa. Para el mononitrotolueno también debo hallar su coeficiente de convección fuera del serpentín, H sub 0. Esto es para el mononitrotolueno que está en el tanque. En cambio, HIO es el coeficiente de convección para el agua que fluye por el interior del tubo en serpentín. El tanque tiene un agitador de pala plana, es un agitador de pala plana. Me dice que la velocidad de rotación del tanque es igual a 2.5 Hz. 2.5 Hz. ¿Qué quiere decir esto?
N es igual a 2.5 revoluciones por segundo. Eso es Hertz. El flujo másico del agua es 0.5 kilogramos por segundo por el interior del serpentín. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo los siguientes datos. El diámetro interno, este tubo, diámetro interno. Tengo el diámetro externo de este tubo, el diámetro externo, que es 25 milímetros. En cambio, el diámetro interno es 22 milímetros. Tengo el diámetro de la hélice de serpentín, diámetro del serpentín, 0.8 metros. ¿Está bien? El diámetro del tanque es 1 metro. El diámetro del agitador de palas planas es 0.3 metros. La velocidad de rotación es 2.5 Hz. 2.5 revoluciones por segundo. A ver, ¿qué datos más? Bien, buscamos en tablas las propiedades físicas del agua a la temperatura media. La temperatura media nos da, dice, si la temperatura media del agua es 17 grados centígrados, entonces ya me dan la temperatura media. Entonces voy a buscar las propiedades físicas del agua que fluye por el interior del tubo en serpentín a esa temperatura media. ¿Cuánto es la temperatura media? 17 grados centígrados. ¿Está bien? Perfecto, 17. Entonces, tengo a 17 grados centígrados la conductividad térmica del agua. 0,59 watts sobre metro grado centígrado. La viscosidad del agua, 17 grados centígrados, 1.08 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. El calor específico del agua, 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Y la densidad del agua a 17 grados centígrados, 998.8 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Estas son propiedades físicas que se determinan en tablas. Bien, voy a determinar luego el área para el flujo del agua. Esta área que aquí ven. Aquí es igual, pi cuartos por diámetro interno del tubo al cuadrado. Área para el flujo másico del agua. Entonces determino. Tengo el diámetro interno, les digo, el área para el flujo de agua es pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro interno? 22 milímetros. Transformado a metros, esto es 0.022 metros al cuadrado. Realizo operaciones y tengo que el área para el flujo másico del agua es 3.8 por 10 a la menos 4 metros. Este es el área normal al flujo en el tubo en serpentín. Bien, tengo otro dato, el flujo másico. El flujo másico del agua me dice que es 0.5 kilogramos por metro, más bien 0.5 kilogramos por segundo. Ahí lo tiene, aquí, 0.5 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico del agua en el tubo. ¿Está bien? Entonces tengo ese flujo másico, 0.5 kilogramos por segundo. Pero aquí es igual el flujo másico. El flujo másico es igual a la velocidad del agua en el tubo por el área de flujo. Para eso allí está área de flujo. Área de flujo del agua y por la densidad del agua. ¿Qué quiere hallar aquí? La velocidad para hallar el reino. Entonces, de esta ecuación despejamos la velocidad. La velocidad en el tubo. Aquí es igual. Flujo másico sobre el área y sobre la densidad del agua. El flujo másico es 0.5 kilogramos por segundo. El área es 3.8 por 10 a la menos 4 metros.
y la densidad es 998.8 kilogramos por metro cúbico. Reemplazo los datos y tengo que la velocidad del agua en el serpentín es 1.32 metros por segundo. Ya tengo la velocidad del agua en el tubo. Bien, si ya tengo la velocidad, con esta velocidad puedo hallar el número de Reynolds del agua en el tubo. Diámetro interno, velocidad del agua en el tubo, densidad sobre la viscosidad. Todas estas variables las tengo. El diámetro interno es 22 milímetros. La velocidad es 1.32. La densidad es 998.8 y la viscosidad también lo tengo. Entonces reemplazo estos datos. Transformo el diámetro interno a metros. Es 22 milímetros, esto es igual a 0.022 metros. La velocidad, que es 1.32, la densidad y la viscosidad dinámica. Ahí están con unidades. Ustedes saben, kilogramo con kilogramo se anula, metro con metro se anula, ¿no es cierto? Metro cúbico con metro cúbico también se anula, segundo con segundo, y al final queda un número solamente, sin dimensiones, llamado número de Reynolds, que es adimensional. En nuestro caso, el número de Reynolds es 26.856.6. ¿Flujo laminar o turbulento? Pregunto. Turbulento. Muy bien, excelente. Dijimos nosotros, si el número de Reynolds es mayor a 4.000, el flujo es turbulento. Esto es mucho mayor a 4.000. Entonces el flujo es turbulento, ¿no es cierto? Si el número de Reynolds es menor a 2.100, el flujo es laminar. Pero esto aquí tengo, es pues mucho mayor a 4.000. Entonces el flujo es turbulento del agua en el tubo de serpentín. ¿Está bien? Ya tengo el número de Reynolds. Perfecto. Flujo turbulento. Para flujo turbulento para el agua en el serpentín tengo esta ecuación. Me dice el número de Nusselt para el agua que fluye en el tubo es igual a una constante, 0.0231 más 3.5 por diámetro interno del tubo. ¿Cuánto es el diámetro interno? 22 milímetros. Sobre el diámetro del serpentín. ¿Cuánto es el diámetro del serpentín? 0.8 metros. Este diámetro del serpentín. Esto. Diámetro del serpentín. ¿Cuánto es? Aquí me dan 80 centímetros. Interior doblado en forma de hélice de serpentín que tiene 80 centímetros. Es 0.8 metros. Entonces tengo el diámetro del... El número de Reynolds lo acabo de hallar. 26.856.6. El número de Planck. El número de Planck lo debo hallar. Entonces voy por el número de Planck. El número de Planck es igual al calor específico por la viscosidad sobre la conductividad térmica. Entonces tengo el calor específico del agua, la viscosidad del agua, la conductividad térmica del agua. Esto lo determiné a la temperatura media del agua, que es 17 grados centígrados. Reemplazo los datos y realizo las operaciones de las unidades, ¿cierto? Y tengo que el número de Planck es igual, para el agua, es igual a 7.65. Ya tengo el número de Planck para reemplazar en esta ecuación. Aquí está el número de Planck. Ya lo tengo, 7.65. La viscosidad a la temperatura media y la viscosidad a la temperatura de pared. Pero para el agua, este cociente, viscosidad a la temperatura media, viscosidad a la temperatura de pared del tubo de serpentín, es igual a 1. ¿Cuándo?
cuando fluye agua. Entonces, este cociente para el agua solamente se cumple. Viscosidad a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura de pared del tubo en serpentín, esto es igual a 1 si es agua. Para otros no se cumple. Pero como es agua, entonces voy a considerar esto igual a 1. Reemplazo los datos. ¿Está bien? Aquí tengo la constante 0,23, 3,5, el diámetro interno del tubo, 22 milímetros. Transformado a metros, tengo 0,022 metros. El diámetro del tubo de la hélice de serpentín, 0,8 metros. El número de Reynolds elevado a la 0,8, el número de Pran elevado a la 1/3, y como dijimos, este cociente para el agua es 1 a la 0,14. Realizo operaciones y tengo que el número de Nusselt para el agua que fluye en el tubo es 173.6. Este es el número de Nusselt. Es un número sin dimensiones. ¿Y por qué y para qué debo hallar el número de Nusselt? El número de Nusselt me permite calcular el coeficiente de convección, el coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua en el interior del serpentín. Entonces, de esta ecuación voy a despejar el coeficiente de convección para el agua. Esto es lo que pide. Entonces, ya tengo el número de Nusselt, el dato, el diámetro también es dato, el diámetro interno del tubo sobre la conductividad térmica. Pero la única incógnita es el coeficiente de convección para el agua en el interior del tubo. Despejo, estoy despejando el coeficiente de convección para el agua. El Nusselt por la conductividad térmica va a multiplicar el diámetro interno a dividir. ¿Lo cierto? Reemplazo de los datos. El número de Nusselt. ¿Cuánto es el número de Nusselt? 173.6. La conductividad térmica del agua. ¿Cuánto es? Del agua 0,59 watts metro grado centígrado. El diámetro interno del tubo 0,022 metros. Reemplazo datos. Y tengo que el coeficiente de convección para el agua en el interior del tubo es 4.655.6 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Las unidades claramente se ven aquí, ¿no es cierto? Watts, aquí tengo metro cuadrado, ¿no? Y grado centígrado. Entonces, tengo el coeficiente de convección para el agua en el interior del tubo en serpentín. Pero nosotros nos referimos normalmente al coeficiente de transferencia de calor por convección referido a la superficie lateral externa del tubo. Entonces, para referirnos a la superficie lateral o tomar como base de cálculo la superficie lateral externa del tubo, multiplico este coeficiente por el diámetro interno sobre el diámetro externo. Entonces, este coeficiente de convección para el agua multiplico por el diámetro interno sobre el diámetro externo. Y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua referida a la superficie lateral externa del tubo. ¿Bien? Entonces ya tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua que fluye en el interior del tubo. O sea, ya tengo este coeficiente para el agua, HIO. Esto ya lo tengo. Lo determiné mediante el Nusselt, el Reynolds, etcétera. ¿Cuánto es el valor? El valor de este coeficiente es 4.097 watts sobre metro cuadrado grado centígrado.
Bien, tengo entonces el primer coeficiente, pero ahora me resta hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el mononitrotolueno, para el fluido que está en la parte externa del serpentín. O sea, me resta hallar el coeficiente de transferencia de calor para este fluido que está afuera, que tiene una temperatura de 37 grados centígrados. Me resta hallar este coeficiente de transferencia de calor para el fluido que está en el tanque. Es el mononitrotolueno. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Dónde está? Mononitrotolueno. Eso es lo que está. Bien. Entonces voy a hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido que está en la parte externa del tubo. El coeficiente de transferencia de calor por convección exterior viene dado por esta ecuación. Esto ya para la parte externa, para el fluido, para el mononitrotolueno. Esta es la ecuación. Bien, aquí tengo un cociente. Esto para el agua es 1. Pero en la parte externa no es agua, es mononitrotolueno. Entonces esto no es 1. ¿Por qué? Porque es mononitrotolueno. Aquí debo hallar este cociente. ¿Está bien? Bien, aquí tengo una constante A. La constante A. La constante A tiene que ver con el tipo de agitador. Tipo de agitador. Entonces aquí tengo una tabla que vimos en cátedra nosotros, ¿no es cierto? Tipo de agitador. Agitador tipo turbina no es agitador tipo turbina. Agitador de palas planas sí, es agitador de palas planas. Y está, ¿no es cierto?, en contacto con un serpentín, que es el intercambiador de calor. Entonces dice, si es un agitador de palas planas, la constante A es igual a 0.87. La constante A es igual a 0.87. En mi caso, como es un agitador de palas planas, A es 0.87. Entonces reemplazo. Aquí tengo reemplazado. ¿Está bien? Perfecto. Aquí ya lo tengo reemplazado. 0.87. Reynolds a las 2/3, Frank a la 1/3 y la relación de viscosidades a la 0.14. Para el mononitrotolueno, que es muy próximo sus propiedades al ácido sulfúrico del 75%, muy próximo. Voy a tomar las propiedades del ácido sulfúrico del 75% de pureza. ¿Está bien? Porque es muy próximo a un ácido sulfúrico del 75%. Tengo del mononitrotolueno la conductividad térmica, la viscosidad, la densidad, la viscosidad a 27 grados centígrados. Esto es a la temperatura de pared. La pared del tubo es 27. Entonces esta es la viscosidad a la temperatura de pared. Calor específico a la temperatura media, que es 17 grados. ¿Está bien? Tengo todas las propiedades. Entonces determino el número de Reynolds para el mononitrotolueno. ¿Está bien? Perfecto. El número de Reynolds para tanques agitados está dada por esta ecuación. Número de Reynolds es igual al diámetro del agitador al cuadrado por la velocidad de rotación, la densidad del fluido en el tanque sobre la viscosidad. La densidad del fluido es 1666, la viscosidad es 6.5 por 10 a la menos 3, a 37 grados. El diámetro del agitador es 0.8, la velocidad de rotación 2.5. Reemplazo diámetro del agitador 0.3, la velocidad de rotación 2.5 revoluciones por segundo, la densidad del mononitrotolueno y sobre la viscosidad, ¿no es cierto? La viscosidad del mononitrotolueno. Esto, 6.5 por 10 a la menos 3. El número de Reynolds me da 57.669.2. Tengo ya el número de Reynolds. ¿Está bien? Tengo el número de Reynolds. Pero además debo hallar
el número de Prandtl para el mononitrotolueno. Calor específico del mononitrotolueno, viscosidad sobre conductividad térmica. Todas estas propiedades del mononitrotolueno a la temperatura del fluido, que en nuestro caso es 37. Reemplazo el calor específico, la viscosidad y la conductividad térmica del mononitrotolueno. ¿Está bien? Y tengo un número adimensional llamado número de Prandtl, 30.6. Perfecto, ya tengo el número de Prandtl. Tengo entonces el número de Reynolds y el número de Prandtl. Reemplazo en la ecuación para el mononitrotolueno. Estoy reemplazando aquí. Aquí el número de Prandtl es 30.6, el Reynolds este valor. Esto reemplazo. Tengo la viscosidad a la temperatura media, 37. Tengo la viscosidad a la temperatura de pared, 27 a la 0.14. Para el agua, este cociente es 1, pero aquí no, porque es mononitrotolueno. Realizo operaciones y tengo que el número de Nusselt para el mononitrotolueno es 3905.7. ¿Está bien? Esto es para el mononitrotolueno. Pero ¿a qué es igual el número de Nusselt para un tanque agitado? Es igual al coeficiente de convección, de transferencia de calor por convección para el mononitrotolueno, diámetro interno del tanque. El diámetro interno del tanque es dato. Nos dicen que el diámetro interno del tanque es 1 metro de diámetro. 1 metro de diámetro. Entonces tengo el diámetro interno del tanque. ¿Está bien? Reemplazo datos, ¿no es cierto? De aquí. Y la conductividad térmica. Despejo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el mononitrotolueno. Tengo esta ecuación. Reemplazo el número de Nusselt, la conductividad térmica del mononitrotolueno y el diámetro interno del tanque, 1 metro. Realizo operaciones, tengo el coeficiente de transferencia de calor para el mononitrotolueno. Ya tengo los dos coeficientes. Tengo para el mononitrotolueno y también para el agua. Entonces, estos coeficientes de transferencia de calor para el agua y el mononitrotolueno se emplazo en esta ecuación que me permite determinar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Entonces, reemplazo el agua, el mononitrotolueno, los coeficientes de convección, y tengo el coeficiente más bien el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Entonces el teórico, 1131 watts metro cuadrado grados centígrados. Si divido entre 1000, tengo kilowatt. Divido porque 1000 watts es 1 kilowatt. 1.131 kilowatt metro cuadrado grados centígrados. Esto es teórico, no incluye la incrustación. A este teórico debo incluir la incrustación del agua y del mononitrotolueno. ¿Está bien? Tengo el coeficiente teórico. Entonces, en esta ecuación reemplazo del agua. El agua está por debajo de 50. 0.1 sería para el agua. Para el mononitrotolueno se halla en otras tablas. No está aquí. Está en la tabla número 12 del Donald Kerr, transferencia de calor, que es 0.4 para el mononitrotolueno. Entonces, reemplazo. Tengo para el agua 0.1, de aquí 0.1, para el mononitrotolueno 0.4, este es el coeficiente teórico. Realizo operaciones para hallar y despejar el coeficiente de diseño. El coeficiente de diseño incluye las incrustaciones. Como ustedes pueden ver, estamos sumando las resistencias por incrustación del agua y del mononitrotolueno. Y aquí tengo el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, que incluye las resistencias por incrustación. ¿Está bien? Ya tengo el coeficiente global, ¿cierto? Entonces, de esa forma se determina el coeficiente global de transferencia de calor de diseño para intercambiadores de calor
tipo serpentín. Con esto habríamos concluido el problema. Este problema está en este libro, Ingeniería Química, volumen 1, de Richardson Coulson, la sexta edición. Hoy es 23 de junio. Bien, ¿alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Quería preguntarle si nos dará a conocer las notas del segundo parcial pronto. Muy buenas noches, estimado estudiante. Yo quiero las preguntas respecto al problema resuelto. Luego vamos a hablar al final sobre el examen. Todo claro, ingeniero, respecto al problema. Gracias. Ingeniero. Ya, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, no habiendo, bueno, tu compañero pregunta. Antes del examen voy a publicar, antes del examen final, voy a publicar las calificaciones. ¿Está bien? Ustedes para entrar al examen final ya tienen conocimiento de su segundo parcial. Esto voy a publicar. Eso no hay problema. La recomendación es que, mi principal recomendación es que ustedes empiecen a practicar, como ustedes vieron en este ejercicio, por ejemplo, entra una serie de variables. Y cuanto más practiquen, mejor. Eso es lo que les está faltando. Más práctica les está faltando. Es por eso que estas dos clases hicimos puro problemas, no hice teoría. La clase anterior no hice teoría. Resolví un problema. Hoy también está faltando la... Entonces, practiquen, por favor. ¿Ya? Bien, con esto concluimos la clase de hoy y estamos nuevamente en línea la próxima semana. Tengan